Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Un programa del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, CECIM La Plata. Muy buenas tardes, una vez más nos encontramos en Malvinas, Memoria, Presente y Futuro, el programa del CECIM La Plata acá en Radio Universidad Nacional de La Plata. La verdad que estábamos en los pasillos debatiendo si es posible seguir fingiendo demencia en una sociedad que en algunos sectores no da para más de resistir tanta crueldad del Estado Nacional, y en algunos sectores parecería que todavía creen que hay una posibilidad de que esto termine en un buen puerto. Obviamente que desde acá tenemos clarísimo que este proyecto no funciona ni va a funcionar porque lo conocemos, pero también hay que entender que, como se dice de las obras de teatro, el público siempre se renueva, y en ese sentido me da la sensación de que muchos desconocen la historia pasada. Hoy le damos la bienvenida a uno de la casa, uno que a mí no me para de enseñar, por suerte. Evidentemente no se le han agotado los recursos, y eso habla de un buen pedagogo, alguien que le encanta a la nueva generación dejarle una enseñanza, dejarle un mensaje. Hablo ni más ni menos que de Antonio Marcilese, excombatiente, secretario de ATE, delegado de ATE, secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma Regional La Plata y secretario gremial del CECIM La Plata. Mi amigo Tony, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Muy buenos días, Martín, muy buenos días a la audiencia. ¿Cómo andamos? Es una palabra bastante amplia y fuerte, ¿no? Y decir que andamos bien sería formar parte de esa charla de pasillo en la hipocresía en la que nos encontramos. Digo que estamos, primero agradecerte por la invitación a participar del programa y poder compartir esto que nos está sucediendo hoy fundamentalmente con el sector de jubilados. O sea que, más que nada, digo, acepté estar acá porque somos amigos y porque tenés un programón y porque llega a muchas personas. Entonces, lo mío va más allá de estar en un programa de radio, sino de llamar a la reflexión y a una convocatoria a jubilados, jubiladas, pensionados y por sobre todas las cosas a las juventudes que puedan acompañar hoy este desastre que está sucediendo con los jubilados por culpa de un gobierno insensible, un gobierno que no tiene la más mínima piedad en quitarle los medicamentos, en destruir un sistema como el PAMI, un sistema que se logró a través de los años, del esfuerzo y de la militancia, que fuera un sistema eficaz, que cubriera las necesidades al menos básicas de los jubilados. Hoy se le está cercenando toda esa posibilidad. Así que, Martín, más o menos eso es, creo, la charla en la orientación. El objetivo es pasar este mensaje a la sociedad. Bueno, como recién mencioné, Tony, te toca ocupar distintos roles en tu vida. Además, bueno, tenés tu propia empresa. Me parece que sos una persona que ha recorrido bastante y que está producto de todas las cosas que te tocan vivir en el día a día de la gente. Y cuando me refiero a la gente, me refiero a las grandes mayorías populares, las que somos trabajadores e incluso desocupados o con trabajos informales. En ese sentido me parece que sí tenés un termómetro lindo, y la verdad que lo que estamos tratando de hacer en este último tiempo es empezar a ver qué nos queda a nosotros por volver a generar, por corregir lo mal hecho, porque evidentemente tenemos que generar una propuesta nueva que vuelva a encantar a alguien. Si no, estamos condenados a tener a
a estos mentirosos que, al ser dueño de los grandes medios hegemónicos de comunicación y manejar las redes como quieren, te calan con el mensaje en las mayorías ignorantes. Una de las grandes críticas que tenemos que hacer, que nos pasa con nuestro pueblo, que en la educación pública y gratuita está sumamente destruida. Es simplemente hablar con los distintos docentes para que te mencionen la complejidad de comprensión siquiera de una charla con ellos, la imposibilidad de que te presten atención porque la dopamina que le está hablando desde el bolsillo, que es el celu, y scrollear en la app que sea, nos está matando. Entonces, digo, me parece que por ahí lo lindo, si tenemos 20 minutos, de decir, contame cómo la ves, cómo lo están viendo los movimientos de base, los gremios, cómo lo está viendo ATE, pero no ATE la cúpula, ATE los compañeros que se ponen la pechera y levantan las banderas. Sí, mira, como vos dijiste, tengo la suerte de tener un trabajo relacionado al turismo, en el cual tengo la posibilidad de recorrer el país más de una vez, y no termina ni empieza en la provincia de Buenos Aires. Esto va más allá. La redistribución de los ingresos a cada provincia pertenece a la capital federal, a Cava, cosa que están haciendo una injusticia tremenda. Y en cuanto a los compañeros de ATE, los que nos ponemos la pechera verde, los que nos ponemos la pechera de ATE provincia para ir a empujar en cada marcha, en cada manifestación, y no una manifestación del por qué. De por qué sí voy a una manifestación, voy porque siento la necesidad de cubrir parte de una injusticia a través de la lucha, y la lucha se gana y se trabaja y se pelea y se visibiliza a través de las calles. Si nosotros logramos visibilizar esto en las calles con las manifestaciones, cosas que quieren cercenar día a día esta nefasta ministra de seguridad. De inseguridad, claro, la palabra sería de inseguridad para el ciudadano y de seguridad para las fuerzas. O las multinacionales. Y no, con un trabajo generalizado para las multinacionales, de hecho, la entrega de nuestra soberanía nacional. Ya después vamos a tocar el tema como excombatiente de Malvinas y a qué se refiere parte de esa cúpula gubernamental. Y en cuanto al cambio de pensamiento, tenemos que hacer un giro de 180 grados en relación a pensar o repensar nuevamente cuáles fueron los errores que cometimos, los errores que se han cometido en gobiernos populares, en gobiernos a los cuales he apoyado, por los cuales he trabajado y militado. Digo que no basta con formar una unión y formar un frente. Acá lo que tenemos que dar es un giro y una posibilidad a las juventudes que participen dentro de esa militancia y dentro de ese trabajo de pensamiento. Yo creo que la política es muy amplia, es muy rica y muy linda, pero a esa política tenemos que sacarle la mezquindad que están teniendo varios de nuestros dirigentes en la pelea por la lucha y el poder, ¿no? Y por el poder mismo, sin estar pensando que los otros, aquellos que hoy gobiernan de esta manera nefasta que lo están haciendo a través de la participación que se le da a aquellos jóvenes que se les mete en la cabeza ideas que no van a ser realizables jamás. Porque yo no... A ver, dice, no, hay que dar tiempo, en un año y medio no se puede hacer. En un año y medio, la verdad que se puede hacer mucho, que es la destrucción de la economía de un país, la destrucción del alimento base de una familia que tiene un salario mínimo, como hoy un empleado de la educación, como lo es un auxiliar o lo es un docente, que está bajo el índice de pobreza. Entonces, la destrucción de esa educación pasa por esa base, y ese es el objetivo que tiene este gobierno: destruir la educación pública, destruir la universidad pública, destruir el hospital público, porque lo que está pasando con el Garrahan no es casualidad, y lo que está pasando con el resto de los hospitales. Nosotros visibilizamos a través de los medios de comunicación hegemónicos y que pasan la parte que quieren y no la parte real,
de qué es el Garrahan, pero son todos los hospitales de nivel nacional, no es solo el Garrahan, no hay insumos en gran parte de nuestras provincias de las cuales sus gobernadores han llegado a arreglar con el gobierno nacional la participación o coparticipación, pero nada más que por interés político y personal, sin tener la mirada hacia el trabajador, tanto informal como formal, porque da lo mismo hoy ser un trabajador formal que informal, da lo mismo, porque las obras sociales no están cubriendo tampoco esas necesidades básicas, o sea que a veces un trabajador elige ser informal para ganar un manguito más y poder parar la olla día a día. Entonces, lo que uno ve en ese recorrido, y lo veo como delegado de ATE y lo veo como secretario de Derechos Humanos Regional La Plata, que hay sectores en los cuales la política, y hablo de la política estatal, está muy alejada de la realidad. No están caminando ese sector en el cual uno va al súper y compra el alimento básico, la necesidad que tiene para cubrir la necesidad alimentaria de sus pibes. No alcanza con un Ministerio de Desarrollo que nos dé harinas. No alcanza con eso. Lo que necesitamos es el reconocimiento real de la capacidad que tiene. Hoy tenemos una capacidad tremenda en lo que es educación, pero nuestros maestros tienen que tener un trabajo secundario para poder llevar adelante la administración de un hogar. Entonces, hoy con un salario de 420.000 pesos, creo que es imposible que un auxiliar pueda parar la olla. Y si trabajan los dos en la misma relación, tampoco les alcanza. Entonces eso cercena la idea de lucha también, pero también nos empodera a nosotros como delegados para poder transmitirlo, y que si nosotros no ganamos las calles, como en el día de ayer que ATE, a través de Rodi Aguiar, nuestro secretario general, puso ese paro desde las 0 horas, desde el día de noche hasta el día de hoy, por 24 horas, cubriendo las guardias mínimas necesarias para que el pueblo no deje de atenderse en sus necesidades. Pero sí tenemos que visibilizarlo, sí tenemos que hacerlo y darle de alguna manera a este gobierno en las calles la demostración de fuerza que tiene un pueblo. Ese pueblo que levanta una bandera, ese pueblo que empuja hacia adelante por reclamos justos y soberanos. Y cuando hablo de soberanos digo que la alimentación es una obligación soberana, que tener nuestra vivienda es una obligación soberana. Lamentablemente está redistribuida en aquellos que más tienen. Y, no sé, tenemos el ejemplo de personajes que salen por los medios y dicen saquen los dólares debajo del colchón y que con eso van a vivir un poco mejor. Digo, eso puede ser el 5% de una sociedad o un 20% de la clase media alta. Yo no estoy en esas condiciones, ni muchos de mis compañeros que vamos a manifestar con ese chaleco verde al frente de cada orga. No tenemos dinero bajo el colchón en dólares para guardar, apenas si tenemos el vencimiento de la tarjeta de crédito y pagamos el mínimo, y lo único que hemos comprado fueron alimentos, Martín. Me parece interesante este concepto cuando hay gente que no tiene colchón, ¿no? Claro. Y es algo que no hemos sabido resolver desde la última dictadura acá, al menos, ¿no? Que lo podríamos haber intentado resolver con mayor fuerza de la que se pudo hacer en parte en determinados gobiernos. Y en ese sentido me pregunto, en este afán de tener que de generar una nueva propuesta o de hacer valer la lucha en la calle, y este murmullo de muchos compañeros peronistas y progres que dicen nos sentimos huérfanos de dirección en esta era que está muy de moda el chicaneo, y más porque detrás de la red social ya además de chicaneo es obviamente agresión y maldad. Quiero hablar puntualmente de la CGT.
porque a mí lo que me pasa, como alguien que no forma parte de ningún gremio ni de ningún sindicato, pero que levanto sus banderas y que creo que son pilares fundamentales de las sociedades, siento que esa CGT no solo tiene que representar a sus agremiaciones y sindicatos con sus propios afiliados, sino que tiene que representar al pueblo desprotegido. Mira, Martín, ¿Me confundo? No, yo creo que va a caer mal lo que yo diga, pero muchas veces no soy políticamente correcto. Yo menos, y me caracterizo por decir lo que pienso. Somos dos. Y el respeto que tengo y que tiene la gente hacia lo que yo transmito o transfiero a través de mis palabras, es lo que les sirve y no lo que les gustaría escuchar. Yo te digo que hay una unión que hemos hecho y que creo que era muy necesaria, unir las dos CTA, la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores. Pero de la misma manera que festejo esa unión, también te digo que hay una acefalía dentro de la CGT y una despreocupación total por lo que le está sucediendo al trabajador. Porque veo que están en el letargo del oso cuando inverna, entonces se despierta cuando cree que se le está desbordando y se le vino el verano encima. Creo que recién hoy están dando una muestra de querer hacer algo, pero tampoco nada concreto, sin jugarse y sin pelear ahí adelante. La CGT tendría que ser quien comande y quien esté al frente, como lo hizo en años pasados, y hablo de años muy pasados, ¿no? A mí hoy la CGT no me representa. La CGT no me representa. Y te hago una pregunta, porque a mí me pasa lo mismo. Compañeros que están afiliados a gremio y sindicato me dicen, bueno, pero vos no sos parte, entonces tu opinión está bien, pero date cuenta que no sos parte de esto. No es así. Bueno, por ahí... Incluso por ahí está mal expresado de mi parte, pero como diciendo, vos no conocés el paño desde adentro, entonces no hablas con total claridad. Es una apreciación al menos subjetiva vista desde afuera. Pero también quienes estamos desde afuera y que por ahí son más de un pensamiento de derecha, dicen, los gremios y sindicatos fueron para un momento del argentino y ya no sirven. Yo creo que no, yo creo que son fundamentales y entiendo que vos también. Pero también dicen, cuando el sindicalista pasó de ser referente a millonario, hay algo que está mal. Y ahí saltan los compañeros y dicen que están afiliados y que forman parte, y dice, esos comentarios terminan haciéndole el juego a la derecha porque lo único que buscan es desarmar la CGT para que mientras más desarmados estemos, más nos destruyan. Mirá, mi opinión es la siguiente: si podemos marcar, y yo voy a hablar por mi gremio, voy a hablar por ATE, ¿quién es millonario en ATE? ¿O quién anda en un Audi o en un Mercedes? Que por favor nos lo digan. Si a mí me dicen que hoy los representantes de ATE y de CTA no están poniendo el pecho y no están yendo al frente, el sindicato es fundamental. El sindicato lo crea Juan Domingo Perón en la Argentina, porque el mismo Juan Domingo Perón dijo, ¿cómo puede ser que no tengamos un Ministerio de Trabajo? Y formó un Ministerio de Trabajo. ¿Y cómo puede ser que a ese Ministerio de Trabajo no tengamos una oposición a la cual reclamarle si ganamos poco o ganamos miseria, o nos están explotando sin las 8 horas laborales? Hoy el gremio, tanto como ayer, es necesario. Y es necesario porque necesitamos los argentinos que nos unifiquemos y que alguien nos guíe. Y esa guía, ayer por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy corto. Rodi Aguiar decidió ir al paro, más allá de que el gobierno le había dado 300.000 pesos de bono a los residentes, diciéndole que les daba 300.000 pesos de bono a los residentes, cosa que no se firmó en ninguna parte, cosa de que fue simplemente un voceo para calmar las aguas, y el secretario general dijo, no,
acá hasta que no esté firmado, y no son solo los residentes, acá tenemos médicos, tenemos instrumentistas, tenemos camilleros, tenemos diferentes áreas en las cuales están sufriendo. Entonces, el paro no es contra la persona que se lastimó y tiene o necesita la necesidad urgente de ir al hospital. El paro es contra los dirigentes que manejan las cajas de esos lugares, porque encima de esto te voy a contar algo, Martín. No era que iba a salir de un presupuesto nacional esos 300.000 pesos. ¿Sabés de dónde lo sacaban? No. Bueno, la pretensión era sacarla del presupuesto del hospital. O sea que si vos les recortás ese presupuesto al hospital, vas a tener menos calidad. Y la calidad pasa porque se están derrumbando las paredes, se están cayendo de humedad, no tienen sábanas, no tienen insumos. Y si de ahí encima vas a sacar el aumento para ese residente que se quemó las pestañas durante 6, 7 y 8 años, para hacer una residencia y ganar una miseria, teniendo que cumplir guardias interminables, si no tenemos hoy un sindicato que se pare de manos y diga, esto no es así, los 300.000 pesos, dáselos, pero firmame, decime dónde, cómo y cuándo, no con una promesa banal y te diste vuelta. Uh-huh. Esa es la lucha de un sindicato, la lucha de un gremio, la lucha de un CECIN La Plata, por ejemplo. Yo también estoy en la multisectorial de jubilados y pensionados, en la cual participo, y no porque uno tenga, yo como nombraste, tengo mi trabajo estable y esté cubriendo las necesidades básicas, no me voy a poner en el lugar del otro, no voy a ser empático con el otro, porque ¿sabes qué? Tengo familiares jubilados que ganan 300, 4.000 pesos por mes, y ahora le van a dar un aumento del 7,3%, que es miserable. Perdón, que en teoría dicen que si pasa a senadores igualmente se aprueba, Milei lo va a vetar. Tiene media sanción, tiene que llegar a senadores con la promesa del veto. ¿Por qué? Sea, no existe porque tampoco. No existe, porque también sigue siendo una gran mentira, una gran fábula. Y la mentira está dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en las cuales tenemos personas que hemos votado para que a nosotros nos defiendan de nuestro propio partido, yéndose al partido opositor y hacerle el juego a la derecha. Para mí ahí esas personas deberían ir presas. Esas personas... o renunciar previo a su cargo. Tienen que ser juzgadas por la sociedad. No, es que sí, pero... Porque no esperemos que la injusticia injusta que hoy estamos teniendo dentro del Poder Judicial, y hablo del Poder Judicial de Comodoro Pi, juzgue a gente que, porque los tienen que juzgar como dormí, juzgue a gente de que faltó a la palabra, que prometió y que después descumplió o dejó de lado lo que había prometido para pasarse a otro equipo. Entonces yo creo que la sociedad tiene que leer cada boleta, que leer cada espacio donde están esos candidatos y condenarlos de por vida, más allá de la condena judicial, que sabemos que no va a existir, pero que sí la condena social los mande al lugar de inicio de trabajo. Tenemos diputadas y diputados que no han trabajado en su vida, que no han tenido un aporte jubilatorio jamás y que tampoco han tenido ni siquiera el ingreso de un monotributo. Entonces, ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Qué es lo que se necesita que hoy yo, para ser chofer de larga distancia, necesito un certificado, ¿sí?, de antecedentes penales? Para ser auxiliar de una escuela y limpiar una escuela necesito certificado de antecedentes penales, nacionales y provinciales. Pero para ser candidato no lo necesito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende que hay que darle un giro de 180 grados al pensamiento de una nueva política y de una nueva reestructuración de nuestros postulantes a la gobernación? Totalmente. Tenemos 3 minutos. Contame qué pasó ayer en Plaza San Martín y qué va a pasar el miércoles que viene. Te cuento. Mirá, la idea que hemos tenido desde el sector barrial
gracias a un compañero, Hugo Pacheco, que está trabajando muchísimo, armamos una convocatoria para hace 2 miércoles, ya el segundo miércoles fue ayer, para aquellos jubilados y jubiladas y pensionados y gente con discapacidad que no se pueda mover los miércoles, a acompañar a aquellos compañeros que han sido gaseados, golpeados y maltratados, con la cobardía de que ayer no se acercaron, porque ayer estaba la marcha de Ni Una Menos, y cuando es multitudinaria no se animan a golpear, no se animan a transgredir la libertad de expresión y de manifestación. Entonces todos los miércoles comenzamos a organizar esto, y con la idea y la esperanza de este miércoles tener una radio abierta en Plaza San Martín en 7:50 a las 16 horas. El CECIM La Plata va a acompañar a esta manifestación sin cortar las calles, solamente con los semáforos, semaforeamos, ponemos banderas, hacemos nuestros reclamos y le mandamos, el que quiera, el repudio a este gobierno nacional por el atropello que está sucediendo. Y déjame contarte algo más en este segundito que me queda, que es luchemos por el PAMI, porque se les ha recortado el medicamento. Y no solo el medicamento común, el medicamento que te ayudaba a regular tu presión, el medicamento oncológico. Están quedando desamparadas esas personas que han llegado en la recta final de su vida con una desigualdad total, porque han aportado durante más de 30 años para poder tener un bienestar y se lo están destruyendo. Y vienen por el PAMI, como vienen por la Antártida, como vienen por Ushuaia, como vienen por todo el resto del país. Esa es la realidad de la Argentina de hoy. Vamos a una pequeña tanda y volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Un programa sobre políticas soberanas. Ahora sí, volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro, y tenemos la suerte de estar en comunicación con un amigo del CECIM, con alguien que siempre está dispuesto a contarnos qué es lo que está pasando en el área de la ciencia y de la tecnología. Un filósofo, estoy hablando ni más ni menos de Santiago Leaudat. Santi, ¿cómo andas? Acá Martín y Tony en el piso. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bien es un decir, ¿no, Santi? Es como que estamos acostumbrados ya por cortesía a hacerlo, pero sabemos que está bastante picado todo. Sí, es cierto. El país está en jaque, pero bueno, no quita que uno tenga o trate de mantener la sonrisa, porque tampoco los pueblos tristes no vencen, ¿no? Como decía Jaureche. Totalmente. Y parece que hay que dar la pelea sin perder la alegría, ¿no? Porque en definitiva de eso se trata. Queremos un país donde podamos vivir con alegría. Así que nada, hay que mantener en alto siempre la esperanza y bueno, y ese humor que esperemos se contagie, ¿no? Como la bronca y tantas otras cosas que necesitamos que se contagien en este momento. Totalmente. Una pandemia de buena onda necesitamos. Totalmente. Sabés que en la primera media hora veníamos hablando con el Tony, o le venía preguntando qué es lo que nos está haciendo falta al campo nacional y popular para revertir esta situación de que nos gobierne una derecha súper maltratadora, que parece que no tiene nada de sensibilidad, pero que la sociedad o una parte de la sociedad sigue validando, y eso es una realidad que quien esté creyendo que no va a suceder una buena elección de ellos en poco tiempo está súper confundido. Ahora, para que eso se revierta, ¿qué está pasando con el pensamiento nacional? ¿Cómo lo ves vos? Mira, lo primero que diría es que, bueno, por supuesto hay factores de tipo global, ¿no? De carácter internacional, que no nos vamos a detener en eso porque se nos iría el tiempo, pero digamos, hay que dar cuenta de que hay un fenómeno global, ¿no? De cambio en la sociedad, cambio del rol del Estado, cambio en las formas en que nos interactuamos entre las personas, cambios muy profundos. Entonces, ese es un primer plano que, si bien no lo voy a desarrollar, no quiero dejar de mencionarlo porque es el trasfondo sobre el cual se mueven todos los demás procesos, ¿no? Todos los demás factores. Dicho eso, hablando específicamente de Argentina, creo que el movimiento nacional tiene una crisis que es muy clara, ya a esta altura es muy evidente, porque se expresa en lo más visible, que son los procesos electorales,
Y creo que eso es la punta de un iceberg, ¿no? Es decir, el proceso electoral es la culminación de todo un proceso más amplio, ¿no? En el cual se desenvuelve un movimiento nacional. Y creo que esa crisis, sobre la cual algunos venimos pensando hace tiempo, pero que ahora, insisto, es mucho más evidente porque aparece el internismo en los más altos niveles de la conducción. Entonces la crisis del movimiento nacional se ve como una crisis de conducción, que también es lo más superficial, ¿no? Pero que es muy importante, Lo más superficial en el sentido de que es lo más visible, pero cuando uno empieza a rascar un poquito más abajo, te das cuenta que hay una crisis programática, no está claro cuál es el programa que tenemos, no está claro, me parece que eso se ha desdibujado. Hemos hablado también, creo que con vos, o bueno, lo he publicado en algún momento, de una crisis de carácter espiritual, que tiene que ver con el sentido de propósito de lo que hacemos y para qué lo hacemos, es decir, el para qué final, ¿no? Los fines, ya no los medios, porque el programa en definitiva es un medio para llegar a algún lado. Bueno, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Tenemos un proyecto de carácter humanista, ¿cuál es el fin de nuestro programa, ¿no? Es decir, creo que esos son dos niveles. Y creo que me has llamado por un video que publiqué ayer donde hablo ahora de la crisis del pensamiento nacional, que es otra manifestación de la misma crisis, que es cómo estamos pensando la realidad, ¿no? Sí. Incluso el Papa Francisco hablaba de una crisis hermenéutica, que es cómo estamos interpretando la realidad que nos rodea. Y en cierto modo el pensamiento nacional se quedó un poco anclado en repasar a los clásicos, ¿no? Jauretche, Scalabrini, Hernández Arregui, Perón, que son fundamentales, por supuesto, porque son las raíces que nos nutren, pero que no terminan de dar respuesta frente a desafíos que se nos presentan en el siglo XXI. Entonces yo lo que hice en este video que publiqué ayer es, en el marco del congreso que hicimos la semana pasada del Pensamiento Nacional Latinoamericano, bueno, hice una exposición ahí donde presenté 20 claves para actualizar el pensamiento nacional a las coordenadas de nuestro tiempo, ¿no? Y entre esas claves, bueno, hay distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, hay un riesgo, creo yo, en el problema de la endogamia, por ejemplo, ¿no? El problema de quedarnos hablando siempre entre los mismos y la incapacidad que tenemos de abrir el diálogo hacia otras corrientes teóricas, otras culturas, otros contextos. Parece que ahí tenemos un problema, ¿no? Después planteo, por lo menos, o por ejemplo, otro aspecto que es la necesidad de abrirnos a la teoría contemporánea, es decir, a incorporar discusiones del mundo actual, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la tecnología, por ejemplo, la cuestión del ambiente, cuestiones que hoy están siendo muy discutidas en el mundo, que los autores clásicos del pensamiento nacional no los tenían como el tema principal, porque bueno, era otra época, y que bueno, es preciso hoy empezar a incorporar en una matriz de pensamiento, ¿no? Bueno, y así voy recorriendo 20 temas, 20 claves para actualizar esta matriz de pensamiento que necesitamos, ¿no? Porque en definitiva el movimiento nacional, que es la evolución de un pueblo en busca de su destino, ¿no? Eso es un movimiento nacional. Si el movimiento nacional no es una chapa, un partido, ni siquiera es un líder, ¿no? El movimiento nacional es el devenir de un pueblo. Eso es el movimiento nacional. Entonces, en ese devenir, obviamente necesitas un pensamiento que te oriente. Sí. Entonces, estamos hablando de un nivel muy de fundamentos del movimiento nacional, ¿no? Es decir, entre los fundamentos está el pensamiento. ¿Cómo vas a pensar? ¿Qué estás pensando? ¿Desde dónde estás pensando? ¿No? Bueno, esa es un poco la tónica de la reflexión que compartí. Por ejemplo, no para profundizar, sino para ejemplificar a lo que me remonta a esto que vos planteás, puedo estar confundido, ¿no? Pero es a un programa, alguien que nos diga, bueno, chicos, la receta de los próximos 20, 30, 100 años, si se pudiera, es imposible, pero decir, los próximos 20 tenemos que armar este proyecto. Pienso, a veces Juan Grabois, con este concepto, dice, che, acá nosotros a Massa le presentamos en un momento un proyecto así, asá. Me encantaría que venga Cristina y diga, bueno, este es el nuevo proyecto, que venga Moreno y diga, che, este es el nuevo otro, que venga otro compañero de izquierda y diga, che, miren que nosotros también queremos aportar esta perspectiva. Siento que todavía nos falta un poco de eso. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, es que estás yendo al grano del tema, ¿no? Al grano de la discusión. Por supuesto, pensamiento nacional no es solo proyecto, ¿no? Pero no hay proyecto sin pensamiento nacional.
no hay proyecto. Y si nosotros no elaboramos un proyecto, el proyecto lo elaboran otros. Quedó clarísimo, con esta gente cuando asumió el gobierno, esta gente, digo, el oficialismo nacional, estaba clarísimo que tenían un proyecto, sabían muy bien a qué venían, qué tenían que destruir, qué tenían que construir, porque ellos también construyen solo que en función de determinados intereses, qué tenían que modificar, o sea, tenían muy en claro, y tienen muy en claro hacia dónde van. Si vos te fijás incluso hasta en términos electorales, si bien es cierto que los resultados los están acompañando en los primeros comicios que se han dado, también es cierto que los resultados no son apabullantemente favorables para ellos, ¿no? Es decir, vos normalmente un gobierno que ganaba las elecciones nacionales, en las elecciones de medio término siguiente, ganaba cómodo, ¿no? Ganaba. Fíjense el macrismo 2015, 2017, y así en general las elecciones de medio término te validan por un periodo más o por un tiempo más tu gestión de gobierno, ¿no? Esta gente no ha obtenido resultados avasallantes, para nada, 30%, 31%. Ahora, ¿qué es lo que tienen? ¿Por qué logran imponer así su agenda a nivel social? Tienen una conducción muy clara y tienen un proyecto. Entonces nosotros tenemos mucha fuerza, Digo nosotros, el campo opositor a estas políticas, llamémoslo así, ¿no? Un movimiento nacional en un sentido amplio. Somos muchos en la Argentina, somos muchos, estamos movilizados, estamos enojados, hay bronca, estamos padeciendo el ajuste, estamos enojados por la pérdida de soberanía. Ahora, lo que no tenemos claro es el proyecto y la conducción. Entonces, es un escenario muy, muy negativo cuando vos enfrente tenés una conducción y un proyecto tan decididos, ¿no? Por eso estamos como apurando el tranco diciendo, che, bueno, empecemos a ordenar un poco la cosa y respondamos, ¿no? Porque no es verdad que estemos tan débiles en cuanto a fuerza construida. Yo no soy partidario de la idea de que la sociedad ahora es, viste, no le importa más nada, no adhiero a esa idea, ¿no? Pero sí creo que no estamos logrando transmitir con claridad un proyecto. Incluso se desmerecen muchas veces esas discusiones, ¿no? Y eso es un problema. Porque no alcanza ya con decir volver a la década ganada, mucho menos alcanza con decir volver al 45, porque ya estás hablando de los tatarabuelos de la generación actual. Totalmente. Entonces necesitamos construir un proyecto que sea claro de qué queremos, hacia dónde vamos, qué pensamos en los principales temas de la agenda nacional y defenderlo a capa y espada. Eso es un proyecto, no mucho más que eso. ¿No? ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer de verdad? Porque otra cosa que ha pasado con el peronismo y con el campo popular en las últimas décadas es que ha habido mucha hipocresía. Se han dicho cosas que después no se cumplían. Entonces, esto para un proyecto que se define como popular daña mucho nuestra legitimidad, daña nuestra credibilidad. Entonces necesitamos, evidentemente, encarnar un proyecto y que ese proyecto haga coherencia con todo un sistema de vida y de pensamiento. Porque uno puede estar diciendo que estás a favor de la justicia social y luego estar nadando en la opulencia, ¿me explico? Sí. No puedes estar hablando de que estás a favor de la educación y después en los hechos eso no se verifica, ¿me entendés? Y avanza la educación privada y la educación pública se resiente. Entonces todas estas cuestiones son las que necesitamos clarificar, me parece, para esta etapa. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, te habla Tony de Cecín La Plata. Hola, Tony. Un gusto estar escuchándote. Vos sabés que en parte de la pregunta que quería hacerte para desasnarme, la respondiste en este final, porque la pregunta es ¿qué nos pasó como sociedad? ¿Qué nos pasó que ganó un gobierno que nos vino a decir con una motosierra en la mano que era el topo del Estado, que iba a destruir al Estado, que iba a quitar los derechos? Y está bien, fue con un 23%, pero después una sumatoria de otra gente con un pensamiento muy similar lo llevó al gobierno. Digo, ¿cuál es el vuelco, que en parte lo dijiste, el vuelco que debemos dar los que militamos para gobiernos nacionales y populares, que los que militamos para que haya un trabajo digno, que haya una respuesta digna para llevar a nuestros hogares? Digo, ¿por qué este pueblo argentino tomó la decisión de favorecer y votar a un tipo que te decía te voy a golpear, te voy a pegar, te voy a quitar? Digo, tal vez parte de la respuesta la diste, pero me gustaría si podemos ampliar un poco más qué es lo que nos sucedió como sociedad. Sí, mira, no soy un oráculo que tenga la respuesta, y lo hemos hablado ya creo que incluso en este programa, el diagnóstico.
no creo que Milei, digo, ¿no? Y su discurso haya dicho, te voy a golpear. O sea, más bien dijo, voy a golpear a la casta. Primero, no es lo mismo. Y fue capaz de prometer un futuro que nosotros sabemos, porque conocemos, hemos estudiado la historia del neoliberalismo, sabemos que esto termina mal, sabemos que esto que estamos viviendo todos, que es el empobrecimiento de nuestra calidad de vida, diría, no solo económico, sino de una calidad de vida que se te deteriora, sabemos que esto vino para quedarse, ¿sí? Que no viene un futuro dorado después de este sufrimiento. Eso lo sabemos, pero en el común de la gente esa conciencia no está o no está tan clara. Entonces, él nos prometía o prometió, como pasó otras veces, esto no es nada nuevo, prometió estabilidad económica, crecimiento, inversiones, reducir, construyó muy bien un chivo expiatorio, identificó claramente un contrincante, un enemigo en la casta. Luego esa casta él la va modificando a piacere, ¿no? Es decir, no es la misma la casta de campaña que la casta de ahora, ¿no? Es decir, sí. Pero tuvo mucha inteligencia. O sea, realmente creo que todos lo subestimamos a este personaje siniestro que tenemos de presidente, pero hay que reconocerle que tiene inteligencia, o sea, una inteligencia quizá instintiva, innata, o bueno, parte de su talento político, pero evidentemente capta muy bien aspectos del sentir popular y le puso nombre y apellido a enojos, a broncas, a malestares que evidentemente existían. Y nosotros como proyecto construimos burbujas muchas veces, esto tenemos que hacernos cargo. Creíamos que estábamos otorgando derechos y muchas veces esos derechos no llegaban a quien tenían que llegar. Hoy por suerte la propia Cristina lo está reconociendo, que es un montón. Tardamos muchos años, pero lo está reconociendo. Yo siempre digo este ejemplo, ¿no? Recuerden que cuando nació todo el planteo de la economía popular, que venía a plantear que había un tercio de los trabajadores que no tenían derechos, este planteo no nació con el macrismo ni con Milei. Nació en 2011, en el mejor momento del kirchnerismo, cuando se funda la CETEP, ¿no? Ustedes se acuerdan esto. Sí. El mejor momento del kirchnerismo, cuando había más empleo, cuando todo estaba creciendo, se nacionalizaba YPF, había un grito de un sector de los trabajadores que decían, che, acá estamos, un tercio y un 40% de los trabajadores estamos en negro, precarizado, no estamos recibiendo los beneficios. Y la política que tuvimos frente a ese sector durante por lo menos todo ese final de gobierno fue ningunearlos. No se les dio la personería, no se les reconoció el problema. Entonces, esa era parte de las burbujas que se construían, ¿no? Donde preferíamos no ver el problema, era como decir, no hables de inflación, pero che, la inflación existe, me está comiendo el bolsillo, me desordena la vida, me desordena mi comercio. No hablemos de inflación. Bueno, esto es lo mismo, no hablemos de los precarizados. Y el precarizado, que en esa época se empezaba a discutir, hoy es una realidad masiva. Es una realidad masiva. Incluso hace poco escuchaba a un investigador de CONICET que decía que hace 20 años la proporción empleo formal, empleo informal, era mayoritaria para el empleo formal todavía, ¿no? Y el empleo informal y precarizado era minoritario. Y hoy este investigador decía que eso ya se ha invertido. Si ya en la sociedad ya es mayor el empleo precario, informal. Entonces Milei expresa todo eso, expresa un sector social, claro, el precariado, como se decía, ¿no? El precariado, que tiene mucha forma, porque ya el precario no es solamente el changarín, como era en otra época, ¿no? Ya no es solamente eso. Hoy el precario, en cierto modo precario somos todos, ¿no? O sea, se ha precarizado el trabajo en múltiples sentidos. Entonces hoy, por ejemplo, te digo, en el ámbito, por ejemplo, de la docencia universitaria, vos decís, bueno, es un ámbito en blanco, formalizado, y sin embargo, permanentemente estamos en relaciones laborales muy precarias. Sí, cada día. Que vení, que dame esta clase, que te pago 20.000 pesos la clase, ¿qué es eso? Es precarización. Y ni hablar cuando te vas a otros segmentos laborales. Imagínate empleadas domésticas, imagínate que están en condiciones mucho más vulnerabilidad. Entonces empezó a pasar este fenómeno del trabajador pobre, o sea, el trabajador que tiene empleo, que trabaja sus 8 horas diarias, a veces más, y que no sale de la pobreza. Entonces, eso fue generando evidentemente un cúmulo de malestar, de bronca, de desazón, de frustración, porque no nos olvidemos que se nos votó con expectativa en 2019. Sí. La gente votó peronismo, hizo la experiencia con el macrismo, bueno, se comieron la curva, la gente y la sociedad, pero dijeron, bueno, no, que vuelva el peronismo. Esto ocurrió, y ocurrió en Argentina y no hace mucho tiempo. Entonces la gente nos dio su voto de apoyo, nos acompañó, y la experiencia de gobierno evidentemente no fue buena para el común de la sociedad. Sí. No fue buena. No, yo creo que en algunas áreas es rescatable, en algunas áreas muy puntuales creo que hubo cosas rescatables, creo que no hay que tirar toda la basura, ¿no? Pero en términos generales
quedó la sensación de un gobierno acéfalo, ¿no? Desorientado, y de un peronismo muy en descomposición, donde era la pelea permanente de todos contra todos, la falta de conducción. Y fíjate el contraste con Milei. Milei tiene un gobierno que la conducción está clarísima. Nos puede gustar más o menos, a nosotros no nos gusta nada, pero la verdad es que el tipo conduce, y cuando alguno dentro de su gobierno atina a salirse de su plano de conducción, les cortan la cabeza. Si tiene una conducción muy fuerte, muy firme, que contrasta mucho con lo que fue el albertismo en el gobierno anterior. Totalmente. Entonces, para la sociedad, la memoria reciente es muy clara del contraste. El contraste es muy claro. Veníamos de una situación medio de acefalía, de desorden, en un mundo y en una vida que a todos se nos desordena más. El orden es necesario que alguien te lo dé. Y Milei da un orden al mercado, da un orden de para dónde va la cosa. Y bueno, eso es lo que yo creo que todavía la gente le reconoce, a pesar de toda su locura, y que yo creo que gran parte de la sociedad no le gusta esa faceta de Milei, ¿eh? Yo creo que esa faceta más delirante es acompañada por el núcleo duro de ellos. Pero el otro sector que acompaña, me parece que más bien acompaña por estas otras cuestiones, ¿no? Incluso gente que eran votantes del peronismo, que hoy están votando a Milei. ¿Sabés qué pensaba en las charlas de WhatsApp de política de amigos? Hay un amigo médico en este concepto de que leí en tu Instagram de cientificidio, de lo que está pasando con la ciencia, el de financiamiento en ciencia y tecnología. Un amigo médico que sabe mucho me dice, igual, ¿qué querés? Si también en el CONICET se encuentran papers de gente de las áreas de las ciencias sociales que escriben sobre el doblaje en español del Rey León, ¿no? Como que existen un montón de publicaciones absurdas en el área de la ciencia y la tecnología que se termina desfinanciando los lugares importantes como los más clásicos que pueda ser medicinas o áreas similares. ¿Cómo se contrarresta ese discurso facho que atenta contra justamente el CONICET y otras áreas? Mira, yo creo que hay dos posiciones posibles. Una es la de la defensa corporativa, ¿no? Que yo creo que va condenada al fracaso, que es no me toquen, somos los mejores, lo que hacemos está bárbaro, porque el índice de no sé qué dice que el CONICET es el mejor organismo de América Latina, y zaraza, que es un poco seguir en piloto automático, en un piloto automático que nos está llevando de lleno vamos en un avión derecho a una montaña, ¿no? O sea, ese piloto automático está fallando, porque efectivamente hay cosas que están mal en el sistema científico. No lo venimos diciendo de ahora con Milei, lo venimos diciendo en nuestro caso hace 15 años. Entonces, algo de razón hace tiene. 15 años. Sí, Okay. Es que muchas de las cosas, mucho del diagnóstico que hacen los libertarios es correcto. Ahora sacaron la Fundación Progreso y Libertad de los Libertarios sacó una propuesta sobre el CONICET que está escandalizando todo el sistema, pero cuando uno ve el diagnóstico, tiene cosas que son reales, por supuesto que tienen cosas que son reales. El tema es la propuesta que hacen, porque una cosa es corregir lo que anda mal, y otra cosa es destruir y devastar, son cosas distintas. Nosotros somos partidarios de que hay que corregir, y lo venimos diciendo hace 15 años, un sistema de producción de conocimiento que en muchos aspectos, no todo, no hay que generalizar, pero en muchos aspectos sigue sin responder a nuestras necesidades sociales. Pero esto, por ejemplo, no está en el informe libertario, por supuesto, lo social no existe, ¿no? Sociales, económicas y ambientales, son los tres planos que yo menciono, ¿no? Siempre. Lo social, lo económico y lo ambiental. Lo económico es una faceta, por supuesto. El informe de los libertarios dicen, el CONICET no responde al mercado, que es lo que a ellos les importa. Pero que efectivamente hay un problema de que necesitamos un sistema de producción de conocimiento mucho más acoplado con nuestras necesidades sociales. No, con esto creo que hay que sacar el foco de estos casos que nos ponen a discutir, como el del Rey León o el del ano de Batman, porque eso es reducir un debate, que es un debate mucho más rico, más interesante, que tiene 50 años en la Argentina, ya en los años 70 aparece esta discusión. Entonces hay que salir de esos lugares comunes, que es buscarle la cosa medio irrisoria, ¿no? Porque, bueno, no, sinceramente, a mano...
descalificante, no conozco esas discusiones, no conozco a esos investigadores y sinceramente no me interesa conocerlos, no va por ahí la discusión. La discusión va por decir, bueno, a ver, ¿cómo articulamos demandas sociales que son reales de distintos planos? Por ejemplo, ¿tenemos problemas en el sector educativo? Por supuesto que sí. Está lleno de problemas en el sector educativo. Mucho. Problemas de alfabetización, problemas de nivel, de pedagogía, de interacción con las nuevas generaciones, lo que quiera, institucionales. Tenemos, en cuestión Malvinas, ¿tenemos para elaborar desde producción de conocimiento? Muchísimo, ¿no? Desde lo cultural, lo mediático, lo educativo, lo científico, en fin, tecnológico, en tema de salud, en tema de vivienda, en tema de lo que ustedes quieran. Todos los problemas son problemas de conocimiento en el fondo. Entonces, desde ahí podrías construir una política de la demanda que ordene a la producción de conocimiento en función de una demanda. Pero que no es solo la demanda del mercado, que yo no la niego, que es importante, porque también es la economía nacional, la economía que tenemos. Hay que articular con el mercado y con la producción, y bien, pero también con lo social y también con los problemas ambientales. Entonces, efectivamente, creo que la mejor forma de defenderla a la ciencia es mostrando que la ciencia argentina ha tenido capacidad de responder a problemas y que esa capacidad puede ser potenciada al infinito. El caso de pandemia creo que es el caso más claro que siempre utilizamos para ejemplificar esto. En pandemia, la Argentina tuvo necesidad de poner su sistema de conocimiento para resolver problemas de índole tecnológica, para el desarrollo de determinados artefactos que no estaban disponibles en el mercado. Recuerden la pandemia, ¿no? Corte de cadenas de suministros, en fin. Acaparamiento de insumos de parte de las potencias. Y el sistema científico argentino respondió muy bien. Muy bien. Por eso digo que no hay que tirar a la basura todo lo que se hizo en el frente de todos, porque hubo áreas que trabajaron bien. Y el sector de ciencia y tecnología creo que tuvo algunos elementos muy importantes para recuperar. Entonces, el error, o no sé si el error, digamos, la gran diferencia que tenemos con esta gente no está en el diagnóstico. El diagnóstico en algunas cosas podemos estar de acuerdo. El problema es la política que quieren llevar adelante, ¿no? Que es básicamente una política de destrucción y sometimiento neocolonial. Totalmente. Todo lo demás es una pantalla para esto. Sí, es una pantalla. Por eso el alineamiento incondicional con los Estados Unidos, a niveles ridículos, ¿no? Destruyendo una trayectoria diplomática argentina en cuestiones, en algunas votaciones históricas en la ONU, por ejemplo, o en posicionamiento frente a conflictos bélicos internacionales, bueno, destruyendo todo el prestigio argentino construido en materia de diplomacia, destruyendo todo. Si acá el foco está puesto en el alineamiento incondicional con los Estados Unidos, y destruir la ciencia y tecnología argentina es parte de ese alineamiento. Es decir, no es una política de ajuste, no es una política de modernización, no se coman la curva, no va por ahí, no quieren mejorar el CONICET, toda esa propuesta es una pantalla, es humo. Lo que quieren es dejar una Argentina devastada en materia de producción de conocimiento, porque eso implica ser una Argentina periférica, colonial, sin capacidad de generar pensamiento crítico, sin capacidad de meterte en nichos tecnológicos que ellos consideran que son propios, como el sector nuclear o el sector espacial, donde no te quieren ahí, te quieren borrar del mapa, y en la medida de lo posible quedarse con activos que vos tenés, que a ellos les interesan. Totalmente. Como ya se quedaron, no nos olvidemos, con la empresa tecnológica IMSA. Es una empresa muy importante. Y ya se la quedó una empresa norteamericana que, mientras los libertarios en Argentina decían, esta empresa deficitaria que no sirve para nada, el Estado, toda una serie de cosas, el informe de la empresa que lo compró dice, esta empresa maravillosa, claro, con excelentes recursos. O sea, hay que ver lo que ellos dicen de nosotros, ¿no? Totalmente. Para darse cuenta de lo que somos, ¿no? Ninguna multinacional creo que viene a invertir para perder, ¿no? Que compre algo que de pérdida. No, lo increíble de todo esto, y a lo que uno no deja de llamarle la atención, es que no han llegado tampoco inversiones, ¿no? Yo creo que ahí es donde a ellos también se les complica la ecuación. Obviamente. Por eso están saliendo desesperados a buscar plata al Fondo Monetario y van a seguir yendo a buscar plata ahí, porque la gran inversión internacional no está viniendo. Incluso, ustedes saben que yo analicé mucho el RIGI y el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Yo creí, sinceramente, que iba a haber un flujo mayor de inversiones. Yo creo que ellos también lo creían, porque depositaban mucho ahí, y la verdad que el RIGI hasta ahora no ha movido el amperímetro. Es decir, es muy poco lo que ha entrado. Entonces ahí, a mí es una incógnita que tengo que no sé muy bien cómo responderla, que es ¿por qué? Porque efectivamente está haciendo todos los deberes para que vengan esas inversiones, porque les está allanando todo el terreno,
les está entregando toda la soberanía, todas las regulaciones, todo lo que quieren para que el sector privado internacional haga una fiesta acá en Argentina, y sin embargo no están llegando, ¿no? Totalmente. Creo que ese gran talón de Aquiles que tienen, el gran talón de Aquiles. Santi, nos quedamos sin tiempo, tenemos que entregar el programa al que le sigue. Te agradecemos mucho, la verdad que nos da mucho placer escucharte reflexionar, nos invita a seguir ese camino. Así que si no te molesta, te vamos a volver a llamar una vez más. Bueno, muchas gracias y saludos y abrazos a todo el CECIM. Te mandamos Un abrazo enorme, Santi. Amigo Tony, nos hemos quedado sin tiempo. Bien, pero un tiempo muy provechoso, muy productivo, muy pedagógico. Gracias por haber venido. Por favor, gracias a vos, Martín. Gracias, Raúl Contini, en la operación. Nos vemos el jueves que viene con Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Chao.